Bueno, llegamos a nuestra neumonía de la era 2, digamos, que es la endocarditis, ¿sí? ¿Qué es la endocarditis? La endocarditis es la inflamación, ¿sí? Que recubre las válvulas, de la capa que recubre las válvulas cardíacas, o sea, del endocardio. Bien, ¿qué va a pasar? Puedes tener causas infecciosas, pero también no infecciosas, ¿sí? ¿Cuáles son las causas infecciosas? Las más comunes, ¿sí? Van a ser todo lo que sería el grupo estáfilo, ¿sí? El aureus, el lugdunensis, epidermidis, el virions, ¿sí? El lugdunensis, ¿sí? Tiene la característica de que va a ser un grupo que tiene la característica de que es un grupo muy importante. ¿Por qué? Porque es un patógeno muy promiscuo, digamos. ¿Qué significa promiscuo? Que se asocia con otro tipo de patologías, ¿sí? Y que da afecciones y se disemina muy fácilmente. Por eso, cuando tenés una infección, ¿sí? Por ese tipo de patógeno, tienes que tener cuidado, ¿sí? Y tienes que hacer un screening para afecciones extracardíacas. Entonces vas a hacer una tomografía, una ecografía, ecocardio, transesofágico, fondo de ojo, etcétera, para tener seguridad, ¿sí? De que ese patógeno no se diseminó a otros lados del cuerpo. Bien, puedes tener causas bacterianas, ¿sí? Como dijimos. Puedes tener causas micóticas, ¿sí? Como la enfermedad Sitachi, ¿sí? Acá puse legión, muy bien, perdón, chicos, tenía sueño. Pero puedes tener causas no infecciosas también, que son más importantes que sepan. ¿Qué es? Puedes tener la maróntica, ¿sí? ¿Qué es? La causa tumoral, ¿sí? Son esos pacientes que tienen signo de impregnación, ¿sí? Puedes tener la causa inmune, nuestra clásica fiebre reumática, la Liebensex, ¿sí? Que ustedes van a acordarse de patología, que es un tipo de patología que da vegetaciones muy chiquititas, ¿sí? Artritis reumatoide. Y la de Loeffler, si la de Loeffler era lo que estaba asociado a parásitos, ¿ok? Entonces, ¿qué quiero que sepan al principio? Que tenés causas infecciosas y causas no infecciosas. Las infecciosas puedes tener bacterianas, ¿sí? Donde el grupo estáfilo es el más común. Puedes tener causas micóticas, y en las no infecciosas puedes tener la maróntica, que está asociada a tumoral, inmune y de Loeffler, ¿ok? ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿sí? Para poder tener ese tipo de patología? Que se repreguntan, ¿sí? Para que ocurra la infección puedes tener cualquier tipo de afección dentaria, ¿sí? Porque eso va a ser una puerta de entrada para los patógenos. Entonces siempre vamos a preguntar a los pacientes si hicieron algún tipo de intervención dentaria, ¿ok? Infecciones urinarias, drogadicción endovenosa, porque recuerden que el drogadicto no va a tener mucho criterio de sepsis, así que va a agarrar cualquier cosa para poder inyectarse, y eso obviamente va a ser una puerta de entrada muy importante para principalmente el Staphylococcus epidermidis y todo lo que es valvulopatías crónicas derechas, ¿sí? Porque estamos hablando de algo venoso. Tenemos las infecciones de piel, todo lo que estaría asociado a la vía central, uso de catéter, de pacientes con diálisis y etcétera, y pacientes con diabetes, ¿sí? Esos serían los factores para que ocurra la infección, ¿ok? Pero principalmente lo que hay que pasar es que haya una afección cardíaca, o sea, que haya una lesión previa, ¿sí? En el corazón para que ocurra justamente la infección por ese patógeno, que puede ser por la fiebre reumática, prolapso o enfermedades previas, ¿sí? ¿Qué enfermedades previas puede tener? Como cualquier tipo de cardiopatía congénita, por ejemplo, ¿sí? Puede ser por una prótesis, ¿sí? Que no fue muy bien colocado, que estaba infectada por patógenos intrahospitalares, etc. Bien, ¿cómo vas a hacer para clasificar la endocarditis? ¿Sí? Vas a clasificarla en aguda, subaguda, ¿sí? Y por drogadicción endovenosa, ¿sí? Que a mí también me gusta decir crónica, ¿sí? Bien, la endocarditis aguda, ¿sí? Que ustedes pueden encontrar en los libros, que está relacionado a más o menos de 50 días, ¿sí? Es muy variable, pero lo que quiero que sepan es que está asociado a un patógeno específico que es el Staphylococcus aureus, ¿ok? La subaguda, sí, está asociada al Streptococcus virions, es la más común, sí, no confundan, no piensen que la aguda es la más común es la subaguda, y está más asociada al virions, sí. Y la de drogadicción endovenosa está asociada a todo tipo de patógenos, ¿sí? Es polimicrobiana. Está muy asociada a gram negativos, ¿sí? Pero también puede ser por epidermitis y aureus, por hongos o por todo lo que sería patógenos variados, ¿ok? Porque recuérdense que en el agua sucia vas a encontrar cualquier tipo de patógeno, ¿sí? No es que hay un criterio, digamos.
y es más común en jóvenes, así que en el caso clínico te puede tirar un caso de endocarditis y decir que el paciente es joven, así como te decía del caso de insuficiencia respiratoria o el caso de neumotórax en pacientes jóvenes. Bueno, acá lo mismo. Bien. Tenemos la nosocomial, ¿sí? Que tiene la misma característica de la definición de neumonía, luego de 48 horas de entrada en el hospital o hasta 7 días luego de un procedimiento, justamente un catéter, una cirugía o algo del tipo, ¿sí? Y los más comunes son el Staphylococcus aureus, pero el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿sí? O sea, acá tenemos un problemita, ¿sí? Gram negativos y enterococo, ¿sí? Que ya vamos a hablar sobre él. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la endocarditis? ¿Sí? Son 4. ¿Cuánto tengo que saber? Las 4. ¿Ok? Se pregunta. Esa es una pregunta que para mí es una de las preguntas regaladas, ¿sí? Porque es algo muy específico, es algo que tienen que saber y no es tan difícil de pensar. Así que vamos a verlo bien. Tenemos manifestaciones sépticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo una infección que está asociada al corazón. O sea, es una infección que no va a quedar ahí paradita en el corazón y viviendo en su vida. No, va a ir a todo el cuerpo, ¿sí? ¿Y cómo sabes que el paciente tiene una infección? Con manifestaciones sépticas, ¿sí? Eso sirve para cualquier tipo de patología infecciosa que tenga un compromiso sistémico, ¿sí? No solamente para endocarditis. ¿Qué va a tener? Fiebre de origen desconocido, o sea, esa fiebre que no sabes el motivo por el cual el paciente tiene eso, ¿sí? Y si el paciente tiene fiebre, tiene taquicardia, ¿ok? Tiene escalofríos y temblores, que son cosas diferentes. Escalofríos es como si fuera un sustito, digamos, ¿sí? De la nada el paciente como que da ese saltito, ¿sí? Y temblores, no, temblores ahí serían todo lo que sería miotónico, ¿ok? Puede tener broncoespasmos. Recuérdense que cuando hablamos de asma, que dijimos de causas diferenciales de asma y broncoespasmo, bueno, una de ellas era una sepsis, ¿sí? Y que el paciente esté taquipneico, ¿ok? Bien, eso serían manifestaciones sépticas, ¿ok? Luego, puedo tener en el laboratorio leucocitosis con predominio de neutrófilos, o sea, hacia la izquierda. Recuerden que tenemos Nelimoeba, ¿sí? EBA, donde teníamos neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, ¿sí? Y si estaba hacia la izquierda, estaría hacia acá, o sea, es algo agudo, ¿ok? Bien. En el caso, si es una patología, si es por drogadicción endovenosa, ahí no, estaría más hacia la derecha, ¿sí? Porque sería algo crónico, pero lo más común es que sea agudo. Vas a tener una eritrosedimentación mayor a 100, ¿sí? Eso es importante, muy importante, porque son muy pocas las patologías que dan una eritrosedimentación mayor a 100, ¿sí? Otras patologías van a ser la artritis reumatoidea, ¿sí? Y la arteritis de la temporal, ¿sí? Son algunos ejemplos. Pero son muy pocas que dan la eritrosedimentación mayor a 100, así que sépanlas, ¿ok? Y después tenemos las manifestaciones cardíacas, ¿sí? O sea, todo eso fueron manifestaciones sépticas, manifestaciones de que mi paciente tiene una infección. Las cardíacas, ¿sí? Van a ser las manifestaciones que vas a tener a nivel de la válvula, ¿ok? La primera cosa que tiene que venir a tu mente, ¿qué es? El soplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener una valvulopatía, ¿ok? Pues siendo un soplo de insuficiencia valvular, sea mitral o sea tricuspidia, ¿sí? Puede ser aórtica, obvio que sí, pero es más común que sea mitral, ¿ok? Bien, recuerden que el soplo de insuficiencia era un soplo regurgitativo, ¿sí? En el caso del mitral sería un soplo regurgitativo sistólico, ¿sí? Y si eso fuera aórtico sería regurgitativo diastólico. Luego puedo tener ruptura de las válvulas cardíacas, ¿sí? Que es diferente, porque ¿qué pasa? En la ruptura no es que tenés una insuficiencia, no es que la válvula está abierta. Acá en la ruptura está todo cagado, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que eso te lleva a un cuadro de insuficiencia aguda, ¿ok? Insuficiencia cardíaca aguda. El paciente rápidamente va a tener un edema agudo de pulmón y rápidamente puede cruzar con una insuficiencia respiratoria y muerte súbita, ¿sí? Así que hay que tener cuidado, ¿ok? Puedes tener ruptura del tabique interventricular, ¿sí? ¿Qué era eso? Recuérdense que teníamos acá mi cavidad, ¿sí? Tuki. Acá mi otra cavidad, ¿sí? Y puede pasar que si tengo una válvula acá y esa válvula está con un patógeno y ese patógeno come la válvula prácticamente, puede terminar afectando el tabique. Entonces, ¿qué va a pasar? La sangre empieza a pasar de la aurícula hacia el otro lado, ¿sí? Empieza a hacer ese movimiento.
¿Cómo era el movimiento que vimos con el momento Tommaso, ¿sí? De embrio? Bueno, lo mismo. Pero ¿cuál es el problema? Eso es gravísimo, ¿sí? Y te va a dar un soplo que es muy característico, que ustedes seguramente los que están con Rey lo vieron haciendo, sí, que siempre lo hace, que es un soplo que decimos soplo en maquinaria de tren de vapor, ¿sí? Que es un soplo continuo, ¿sí? O sea, un soplo sístole-diastólico, o sea, que te aparece tanto en sístole como en diástole, que ya es un gran diferencial, y es un soplo muy, muy fuerte, digamos, como si pareciera un tren, ¿sí? Literalmente. También puede encontrarlo como soplo de rueda de carro también, ¿ok? Bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo acá en el tabique tengo una ruptura? ¿Qué pasaba por el tabique y iba hacia los ventrículos? Todo lo que sería el sistema de conducción, ¿sí? Entonces vas a tener una ruptura también del haz de Is. Entonces tu corazón ahora ya no va a tener la conducción normal, ¿sí? Y eso va a llevar a lo que nosotros decimos bloqueo auriculoventricular completo, ¿sí? Que ya vamos a ver qué es en la clase de electrocardiograma, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Vas a tener una frecuencia cardíaca muy baja, de más o menos 40 latidos por minuto. ¿Por qué vas a tener esa frecuencia cardíaca baja? Porque ahora ya no es más el nódulo sinusal que va a estar funcionando, ¿sí? Porque el nódulo sinusal no va a poder hacer la comunicación. Ahora que va a estar funcionando van a ser las células de Purkinje, ¿sí? Y el nódulo auriculoventricular, que mantienen justamente una frecuencia cardíaca menor, porque no tienen ese potencial que tenía el nódulo sinusal de mantener la frecuencia cardíaca elevada, ¿ok? Bien. Es raro, sí, pero puede pasar que se formen abscesos, sí, y esos abscesos van a formar justamente un empiema, sí, que lleva a tenemos que hacer una pericardiocentesis, que ya vamos a ver lo que es, sí, pero puedo tener esa aparición, pero quiero que sepan entonces que en las manifestaciones cardíacas puede tener la aparición de un soplo, sí, ese soplo puede ser un soplo holosistólico o sistodiastólico en el caso de que hablemos de una ruptura del tabique interventricular, y que tengo la formación de un bloqueo auriculoventricular porque tengo una ruptura de las DIs, ¿ok? Bien. Otras causas otras manifestaciones pueden ser manifestaciones inmunes, ¿sí? Donde voy a tener lo que nosotros decimos factor reumatoideo positivo, ¿sí? Que es algo que está asociado a la respuesta inmune del paciente, un quilombo, pero bueno, sepan que está positivo. Puedo tener la formación de anticuerpos contra estafilococos, si es por estafilococos, ¿sí? Y puedo tener principalmente la presencia de artralgias, ¿sí? O artritis, lo que es muy importante porque va a ser un paciente que tiene una clínica de endocarditis y un dolor a nivel de las articulaciones, ¿ok? Puedo tener la formación de glomerulonefritis. ¿Por qué voy a tener glomerulonefritis y síndrome nefrótico? Porque vas a tener hipertensión, vas a tener la formación de una isquemia y vas a tener la formación también de todo lo que sería esos anticuerpos que van a depositarse a nivel de riñón, ¿sí? Y eso lleva a una inflamación, a un infiltrado, etcétera, etcétera, y va a llevar justamente a una insuficiencia renal aguda posteriormente, ¿ok? Entonces, en las manifestaciones inmunes, ¿sí? Que son las que más se preguntan, vas a tener presencia de artralgias o artritis, glomerulonefritis, causado por todo eso que dije recién, ¿sí? Puedes tener esplenomegalia, porque vas a tener justamente más componentes inflamatorios, más lucha, digamos, a nivel del sistema inmune. Vas a tener las clásicas manchas de Roth, ¿sí? ¿Qué son las manchas de Roth? Son esas manchas algodonosas, ¿sí? Que ves a nivel del fondo de ojo, ¿sí? Que sería nada más que un complejo asociado complejo inmune. Y vas a tener factor reumático positivo, ¿ok? Bien. Las manifestaciones embólicas, ¿sí? ¿Qué van a ser? Van a ser las manifestaciones que se asocian a esas vegetaciones que pueden salir hacia la circulación, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que pueden salir hacia la circulación y llegar a dónde? Al sistema nervioso central, ¿sí? Y pueden llegar al sistema nervioso central y formar una ACV, ¿sí? O sea, un accidente cerebrovascular isquémico, ¿sí? Porque pueden terminar haciendo una obstrucción de una de las arterias, ¿sí? Pero también lo que pueden hacer es obstruir una arteria que nosotros decimos vasa vasorum, ¿sí? ¿Qué es el vasa vasorum? Es las arterias que justamente hacía la irrigación de la pared de las arterias, ¿sí? Que eso no entendí nada. Bueno, las arterias también son tejidos, ¿sí? El endotelio también es un tejido, también son células, ¿sí? Y no es que se nutren por osmosis de la sangre que está pasando. Se nutren con arterias muy chiquititas, ¿sí? Pero muy chiquititas que las nutren a esas células que formaban el endotelio de las arterias, ¿ok? Puede pasar que un émbolo o una vegetación obstruya justamente esa mínima
mini arteria que tenía. Y ahora mi arteria, es raro decir arteria tantas veces, pero ahora mi arteria ya no tiene más irrigación. O sea, voy a tener una necrosis de la arteria, ¿sí? Y eso nos va a dar un aneurisma muy característico que se denomina aneurisma micótico, ¿sí? Que tiene ese nombre porque cuando lo miras en el microscopio parece un hongo, ¿sí? Pero no es un hongo. O sea, no tiene nada que ver con hongos, no es que hay un hongo ni nada, pero es porque solo parece un hongo. Por eso se dice aneurisma micótico, ¿ok? Entonces, manifestaciones embólicas, tengo las cerebrovasculares, que pueden ser un accidente cerebral isquémico. Tengo la formación de la obstrucción del vasa vasorum, que era lo que irrigaba a las arterias. Y eso me va a dar un aneurisma que decimos aneurisma micótico, porque se parece a un hongo físicamente, pero no tiene nada que ver con hongo, no es que hay un hongo ahí. Puedo tener manifestaciones a nivel de la piel o manifestaciones periféricas que ustedes también pueden encontrar, que van a ser el nódulo de Osler, ¿sí? Que van a ser, bueno, esa imagen de 1970 no deja ver, pero van a ser puntitos, ¿sí? Que van a formarse a nivel de la piel y son puntos dolorosos, ¿sí? Vas a tener las manchas de Janeway, que son manchas rojizas. Vas a tener las denominadas hemorragias en artillas, porque fíjense que parecen artillas de madera, ¿sí? A nivel de las uñas, ¿sí? Muy característico de endocarditis. Y vas a tener las clásicas petequias, ¿sí? Y las petequias pueden aparecer tanto en cualquier lado en las manos, pero principalmente también en los ojos. Es muy característico de los chicos que hacen guardia, probablemente ya van a haber visto, principalmente en pacientes pediátricos, ¿sí? Es muy característico las petequias a nivel de las conjuntivas de la esclerótica, ¿ok? Puedes tener manifestaciones embólicas a nivel de la aorta, ¿sí? Tanto el aneurisma micótico como dijimos, pero también aortitis, ¿sí? Puedes tener a nivel del tubo digestivo formación de hemorragias que da una hemorragia digestiva alta o baja, y puedes tener a nivel del vaso formación de un infarto esplénico, que recuerden de patología que era un infarto en cuña, ¿sí? Bueno, son muchas clínicas, sí, yo sé, pero esas son cosas que te quedan cuando lo repetís y no olvidas más, ¿sí? Te juro que no olvidas más. Y es muy característico y es una pregunta muy fácil, porque te va a preguntar, decime 4 manifestaciones inmunes de la endocarditis, ¿sí? Siendo que te podía preguntar, decime el tratamiento de enterococos fecales, ¿sí? Así que si te pregunta eso, es fácil. Tienes que acordarte nada más que afectaba la articulación, que afectaba el riñón, que afectaba la esclerótica dando manchas de Roth, ¿sí? Y etc. Y por último tenemos las manifestaciones neurológicas, así que también es una repregunta de examen. ¿Qué pasa? Acá puedo tener todo lo que, quiero que imagínense todo que puede ser neurológico, así que puede ser convulsiones, cefalea, confusión cognitiva, ¿sí? Meningitis, si llega a impactar, o sea, si es un patógeno impacta a nivel nervioso, va a dar una meningitis, coma, ¿sí? O sea, todo lo que puede afectar a nivel, todo lo que sería una clínica del sistema nervioso central, bueno, puede ser por una manifestación neurológica, ¿sí? Bien. ¿Qué estudios voy a pedir? ¿Sí? Primero, voy a basarme en la clínica. Recuérdense de patología que había una tríada específica que era fiebre de origen desconocido, neosoplo y signo de impregnación, ¿sí? Era la tríada, ¿sí? Justamente de la endocarditis. Voy a poder ver a nivel de la inspección todo lo que serían las manifestaciones que dijimos recién, las manchas de Roth, manchas de Janeway, los nódulos de Osler, etcétera, etcétera. Voy a pedir un laboratorio, ¿sí? Donde ya dijimos que voy a tener una eritrosedimentación mayor a 100 y que era característico de endocarditis y algunas otras patologías hematológicas y reumáticas, pero bueno, principalmente de endocarditis. Pueden encontrar leucocitosis con desvío hacia la izquierda, ¿sí? Dijimos que depende si es aguda o crónica. Y en el sedimento urinario pueden encontrar la formación de todo lo que sería la glomerulonefritis, ¿sí? Además de eso, ¿qué voy a pedir? Si tengo un patógeno, si tengo una fiebre, ¿qué voy a pedir al paciente? Un cultivo. Pero acá viene la trampa, ¿sí? Acá estoy lidiando tanto con el lado derecho del corazón, si es una valvulopatía derecha, pero también voy a lidiar con una valvulopatía izquierda, ¿sí? Y ustedes ya saben que los cultivos normalmente se hacen con sangre venosa, ¿sí? Bueno, si no saben, ahora lo saben, ¿sí? Los cultivos se hacen con sangre venosa normalmente. Pero, ¿me va a servir sacar un cultivo de sangre venosa si estoy lidiando con un corazón del lado izquierdo? ¿Sí? No. Por eso, el cultivo de la endocarditis específicamente es un cultivo arterial, ¿sí? Es sangre arterial, ¿ok? Eso es muy importante, se pregunta y los bochan en el examen por no saber eso, y es una cosa básica, ¿ok?
sangre arterial, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a estar lidiando con todo lo que sería izquierdo, entonces no tiene mucho sentido usar una sangre venosa derecha, ¿ok? A menos que el paciente tenga una clínica derecha. Bien, si el cultivo te da negativo, ¿sí? Lo que vas a hacer es continuar con el cultivo, porque a veces son patógenos un poco más especiales. A veces puede ser un hongo, a veces puede ser un patógeno intracelular, ¿sí? Entonces, que un cultivo te dé negativo no significa que el paciente no tiene la endocarditis, ¿sí? Lo que vas a pedir, y es clásico, y eso yo sé que ustedes saben de pato porque Vacías siempre lo dice, ¿qué vas a pedir? Vas a pedir un ecocardiograma transesofágico, ¿sí? O transtorácico, que es otro tipo. Pero vas a pedir un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque el ecocardiograma te va a mostrar primero la insuficiencia que va a tener la válvula y te va a mostrar las vegetaciones, ¿sí? Pero ojo, que no haya ningún tipo de vegetación no significa que el paciente no tiene una endocarditis. ¿Por qué? Porque esa vegetación puede ya haberse ido, puede ya haber salido, desprendido, formado un émbolo y no estar más ahí, ¿sí? Pero no significa que el paciente no tiene una endocarditis, ¿ok? Bien. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un algoritmo de diagnóstico, ¿sí? Que acá puse súper pregunta porque siempre se pregunta eso, ¿sí? En el hospital no, pero en el teórico sí. ¿Qué van a ser los criterios, sí? Que van a ser criterios mayores y criterios menores. Tienes que tener, para que sea positivo, o sea, para que digas que el paciente tiene la endocarditis, 2 criterios mayores, ¿sí? O si no, un criterio mayor y 3 menores, o si no, 5 criterios menores. ¿Ok? Eso se pregunta, así que se pone no. Y es fácil, 2 mayores, 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los criterios mayores? ¿Sí? Los criterios mayores van a ser, primero, que encuentres un patógeno usual en 2 frascos de hemocultivo. ¿Qué es un patógeno usual? Un patógeno común, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que encuentres un organismo aislado de forma reiterada, ¿sí? En más de un frasco. O sea, ¿qué sería un microorganismo compatible? Que no sea tan común, ¿sí? Pero, qué sé yo, le hiciste un urocultivo o le hiciste un cultivo, un hemocultivo y encontraste ese patógeno de pedo ahí y ahí puedes asociar con la clínica, ¿ok? Un ecocardiograma transesofágico o transtorácico compatible, o sea que ves las vegetaciones o ves la afección cardíaca, y un compromiso endocárdico, la formación de un nuevo soplo o insuficiencia valvular, ¿sí? Entonces esos serían los criterios mayores. Ya los criterios menores van a ser que haya una enfermedad cardíaca previa, porque dijimos que el corazón tiene que tener una manifestación cardíaca previa, drogadicción endovenosa que se asociaba al lado derecho, fiebre mayor a 35, manifestaciones embólicas y manifestaciones inmunes, ¿sí? Además de la serología. Entonces es fácil porque 2 de estas ya sabes, ¿sí? Y después lo que vas a hacer es sumar la fiebre, la drogadicción endovenosa y la afección cardíaca previa. Esos son los menores. Recuerden que tengo que tener 2 mayores, o si no, un mayor con 3 menores, o si no, 5 menores. ¿Ok? Bien, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser erradicar las vegetaciones de esa valvulopatía, ¿sí? O sea, matar ese patógeno. ¿Por qué digo matar? Porque no vas a usar un antibiótico bacteriostático, porque vas a mejorar la clínica del paciente, pero después pasa y la bacteria vuelve de nuevo, incluso vuelve más fuerte, ¿sí? Así que vas a usar todo lo que sea bactericida, ¿ok? Las endocarditis siempre se tratan con antibióticos intravenosos, ¿sí? Durante 4 a 6 semanas, o sea, el paciente queda internado, ¿ok? No se trata de manera ambulatoria. Además de eso, en los casos que se usan aminoglucósidos, ¿sí? Los aminoglucósidos ustedes deben estar viendo ahora en terapéutica, saben que son fármacos muy fuertes, ¿sí? Saben que son fármacos que no se dan por vía oral y saben que son fármacos que pueden dar ototoxicidad, nefrotoxicidad y neurotoxicidad. Por ese motivo, son fármacos que nosotros vamos a administrar en máximo 2 semanas, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es cambiar con otro antibiótico y ir haciendo como ese intercambio, porque no queremos que el paciente llegue justamente a los efectos adversos, ¿sí? Bien. Ustedes van a encontrar en el libro eso que sería el tratamiento empírico, ¿sí? ¿Qué es? Si un paciente va a hacer, por ejemplo, los que son odontólogos o tienen amigos odontólogos van a saber, ese paciente va a hacer una extracción dentaria. Bueno, ¿qué pasa? Le dan amoxicilina,
¿Para qué? Para que justamente no sea una puerta de entrada, el paciente no haga una sepsis y no haga, por ejemplo, una endocarditis, ¿sí? En las preguntas se pregunta, ¿sí? Hay preguntas de que, ¿cuál es la profilaxis para un paciente que va a hacer una cirugía de estómago, por ejemplo? Igual yo últimamente nunca vi esa pregunta en los exámenes, ¿sí? Pero bueno, nunca se sabe. Así que los dejé acá por las dudas. Y lo que quiero que sepas de verdad es eso, ¿sí? Que es el momento neumonía tipo 2, ¿sí? Que son varios patógenos, ¿sí? Y varios tratamientos. Pero lo que quiero que sepan es, ustedes van a verse que muchos de ellos son asociados a los mismos patógenos y a los mismos tratamientos, ¿sí? Así que pueden pensar siempre en las mismas cosas, ¿ok? En la endocarditis aguda, sí, que es normalmente por Staphylococcus aureus, todo lo que es Staphylococcus aureus siempre usamos vancomicina o rifampicina, ¿sí? Recuérdense que la dosis no la tienes que saber, pero obviamente si sabes es muchísimo mejor, ¿ok? La endocarditis subaguda, que está asociada a todo lo que sería Streptococcus viridans, ¿sí? Lo que vas a hacer es, todo lo que es estrepto, puedes usar penicilina, ¿sí? Así que puedes usar penicilina desde 6 millones de unidades, ¿sí? Asociada a gentamicina, que recuérdense que era un aminoglucósido y nosotros tenemos que tener cuidado y no usarlos por más de 2 semanas, ¿ok? Si no, la segunda opción es usar amoxicilina como monodroga, porque recuérdense que es sensible a penicilina, ¿sí? Así que podemos usar amoxi. El enterococo, que siempre se pregunta, es dado es también llamado Streptococcus fecaris, ¿sí? Y tiene la característica de que vamos a emplear una ampicilina asociado con amicacina, es el AA, ¿sí? Recuerdan que en neumonía teníamos el Rhodococcus, que era RR, ¿sí? Bueno, acá tenemos el AA, ¿ok? Amicacina y ampicilina. El neumococo, la misma cosa que era para la neumonía, podemos usar ceftriaxona, sí, que es una cefalosporina, o si no, vancomicina. El Staphylococcus aureus, que no es el meticilino resistente, sí, o sea, es el Staphylococcus aureus tranquilito. Nosotros podíamos usar cefalotina, sí, o asociado con gentamicina, o vancomicina y rifa. O sea, podemos usar lo mismo que vimos en el otro, pero también puedes poner cefalotina y gentamicina. ¿Por qué lo puse acá? Porque a veces pone esa pregunta, ¿cómo tratarías una endocarditis de un paciente con Staphylococcus aureus no meticilino resistente? Y la gente ya empieza a sudar frío, empieza a tener un síncope, una arritmia, y es fácil, puedes usar lo mismo que un meticilino resistente, ¿ok? Los gram negativos vas a poder usar ceftazidime y amicacina, ¿sí? Y la bruchela, ¿sí? Y la coxiela son especiales, ¿ok? ¿Por qué? Porque la bruchela tiene la característica de que lo mismo que pasaba en la neumonía, ¿ok? Acá lo que vas a hacer es usar doxiciclina, ¿sí? Y streptomicina, o si no, rifa y genta. Elegir lo que quieras, lo que sea más fácil de acordarse, ¿sí? Pero tiene la característica de que el tratamiento tiene un tiempo mínimo de 2 meses, ¿sí? Y que va a tener valvulopatías gigantes, ¿ok? Que puede ser un dato de caso clínico. Otra cosa es la coxiela. La coxiela, peor aún, tiene un tratamiento de mínimo 3 años, ¿ok? Y se usa doxiciclina y quino. ¿Qué hago yo? A mí me gusta usar ese primer esquema porque solo tengo que cambiar ese de acá. Entonces primero voy a saber que las dos son especiales, ¿sí? Y que una tiene 2 meses y la otra 3 años. Y voy a saber que las dos uso doxiciclina. La única diferencia es que una voy a asociar con strepto y la otra voy a asociar con quinolonas, ¿ok? Bien. ¿Y si el cultivo te da negativo? O sea, ¿significa que no tiene una endocarditis? No. Puede ser porque está asociado al grupo ASEC, ¿sí? Que es algo que vimos en patologías, que serían hongos y todos los patógenos un poco más complicados, ¿sí? Y si tengo un grupo ASEC, que voy a usar ampicilina, gentamicina, ¿ok? O si no, puedo usar cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Que creo que estaba, a ver... Sí, acá, que es el mismo tratamiento del Staphylococcus aureus, ¿sí? Cefalotina y gentamicina. Bien. Otras causas, sí, para que tengas un hemocultivo negativo y se pregunta, es que tenga una recepción previa a antibióticos. ¿Qué significa eso? El paciente usó
antibióticos antes de que hicieras el hemocultivo. Entonces, claro, no vas a encontrar el patógeno en el hemocultivo, entonces tienes que preguntar al paciente qué tomó antes de, si tomó algo, ¿sí? Gérmenes de crecimiento lento o difícil que requieren medios de cultivo especiales, ¿sí? Como dijimos, puede ser un hongo, por ejemplo, un patógeno intracelular, ¿sí? Endocarditis no infecciosas, recuerden que tenemos la marántica, la de Leber-Sachs, la asociadas a parásitos, ¿sí? Tenemos las endocarditis no valvulares, sino murales. ¿Qué significa eso? Que no están en las vegetaciones, están en el tabique, ¿sí? Por ejemplo. Tenemos la presencia de endocarditis derechas, entonces hacer un hemocultivo arterial no te va a funcionar para nada. Y la uremia, sí, porque si tengo un aumento de uremia dificulta el hemocultivo. Pero bueno, eso no es tanto en la práctica, pero nada, para el examen puedes poner. Y se consideran indicadores de buena evolución la mejoría sintomática, negativización de los hemocultivos y desaparición de la fiebre. ¿Ok? Bien. A ver, ¿qué más? Si tengo más, algo más debido a embolismo sistémico. Ok. Bien, eso sería más o menos todo lo que se suele preguntar sobre endocarditis, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo más importante? Tratamiento, ¿sí? Así que acá les hice un pantallazo más o menos de todo lo que tienen que saber. Yo sé que es un montón, pero es lo mismo que neumonía. Si lo repetís 2-3 veces, ya te queda, ¿sí? Igual siempre hay cosas que suelen preguntar, cosas específicas. Entonces, enterococos siempre preguntan. La subaguda siempre preguntan, ¿sí? La aguda, bueno, ya vas a saber que es aureus, entonces es fácil de acordarse, ¿sí? La de gram negativos no suelen preguntar, pero la de Coxiella sí se suele preguntar porque es mucho tiempo, se pregunta más o menos del tiempo. Se siempre pregunta sobre eso del hemocultivo negativo, sí que tienes que decir las causas de tener un hemocultivo negativo, ¿ok? Y principalmente lo que tienes que saber es todo sobre los criterios y sobre todo lo que sería las manifestaciones, ¿sí? Las embólicas, las inmunes, ¿sí? Que más se pregunta siempre. Y nada, eso, ¿sí? La clasificación es más para oral y los factores de riesgo serían asociados también a todo